Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo convertir un sobrante de madera en algo útil y sencillo, también que se vea bien. Vamos al video. Este hermoso portacono de 20 por 20. Primero busqué entre los retazos de madera que tenía alguna madera que pueda cumplir con las medidas que yo estaba necesitando. Al encontrar una, decidí usar esa. Bueno, una vez que tenemos la medida, vamos a la mesa de trabajo y marcamos 20 centímetros por 20 centímetros. Una vez que tenemos marcado de un lado y del otro, procedemos a marcar una línea con una escuadra para que así nos quede bien recto. Una vez que tenemos marcadas las dos líneas de cada lado, con la ayuda de un cartoncito recortado en círculo, marcamos los bordes de lo que va a ser nuestro molde para portacono. Esto lo hacemos en las 4 esquinas porque así no nos va a quedar más adelante después los bordes en punta. Una vez que tenemos todo marcado, vamos a proceder a marcar unas líneas interiores 3 centímetros para adentro desde un lado y 3 centímetros para el otro lado. Una vez que tenemos todo marcado, procedemos a realizar una línea que cruce de una punta a la otra donde hemos marcado y luego procedemos a marcar también del otro lado, como se ve en el video, 3 de un lado y 3 del otro. Recuerde que nuestro molde tiene 20 centímetros por 20 centímetros, entonces de un lado serían 3 centímetros y del otro 17 centímetros. Una vez que tenemos marcado el cuadrado interior a lo que es el molde, procedemos a dibujar el círculo donde vamos a hacer el agujero con nuestra mecha Frosner con un taladro normal, o lo pueden hacer con un taladro de banco. En este caso yo lo hice con un taladro de mano. Bien, una vez que esté marcado ahí, procedemos a agujerear. Corroboramos que esté bien en el centro, lo más centrado posible, y ahí vamos haciendo el agujero. Una vez que terminemos de hacer los 4 agujeros donde van a ir los conos, vamos a proceder a cortar. Yo lo que hice primero fue cortar las esquinas para que luego me quede bien y así utilizar el resto de la madera como soporte para que no se me rompa la madera o para que no se me caiga. Una vez que corté todo, te debe quedar algo así. Marcamos el centro de nuestro cuadrado interior. Una vez que tenemos marcado el centro arriba y abajo, vamos a la mitad de cada lado a hacer un agujero con una mecha guía en este caso de 5 milímetros con su respectivo avellanador, que también es de 5 milímetros. Esto lo hacemos de ambos lados, ya que eso nos va a servir más adelante para poner las patas. Una vez que tenemos hechos los agujeros, también nos vamos a ayudar de eso para ponerle unos tornillos de cada lado sobre una madera de desperdicio o de sacrificio, como lo quieran llamar, para poder pasar la fresadora. En este caso le pasé con una fresa que tiene un ángulo de 45 grados. Se preguntarán para qué es. Bueno, la fresa es para hacer el borde en donde va a ir apoyado o sostenido el cono. De esta manera va a quedar mucho más prolija, mucho más linda, y ahí estamos haciendo.
Una vez que terminamos de hacer los agujeros, el borde de los agujeros de un lado, procedemos a sacar los tornillos que estábamos usando como soporte y giramos la madera y lo hacemos del otro lado. Ahí estoy colocando el tornillo y procedo a seguir marcando el borde del agujero. Una vez que terminemos con esto, nos debería quedar algo como esto. Después de hacer todos los agujeros, procedemos al lijado. En este caso estoy usando una lija de grano grueso, una lija número 60 para madera, ya que la madera estaba bastante maltratada al estar como sobrante tirado ahí. Y debemos lijar muy bien los bordes, muy bien las esquinas, para que nos quede lo más prolijo posible. Procedemos a retirar los tornillos que estábamos usando como soporte en la madera de sacrificio. Una vez que retiramos todo, procedemos a dar la vuelta y terminar con el lijado. Y nos debería de quedar algo así. A las patas me olvidé, no las grabé cuando las medí, cuando las corté, pero tienen una medida de 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Y nos debe de quedar algo así. Y eso es todo, mi gente. Gracias por llegar al final de este video. No olviden suscribirse. Díganme en los comentarios qué les pareció el video, qué les pareció el portacono pizza. Díganme también qué les gustaría hacer, alguna sugerencia. Recuerden que soy nuevo en esto, por ahí me cuesta hacer los videos, me cuesta el tema de la edición, pero bueno, vamos arrancando y vamos yendo. Así que desde ya muchas gracias y no se olviden de dejar su me gusta, su comentario y de suscribirse a mi canal para más contenido como este. Gracias.